Buenas noches. Bueno, el tema que me tocó compartir ahorita es sobre prevención de complicaciones en el manejo de estómago, como ya les habían comentado, ¿sí? Vamos a dar una breve explicación de lo que son los estomas. Hay que poner en presentación, maestra, en la copita, por favor. Exacto. Bien, Ok. gracias. Bueno, estoma nos dice que la palabra de origen griego significa boca. Aquí como nos dice su definición, que la finalidad de un estoma va a ser permitir la eliminación de productos de desechos, en este caso sería del organismo de una persona al exterior, el cual aquí nos hace mención que va a ser por medio de un dispositivo, viéndolo desde la forma de un estoma, en este caso de eliminación. Una estomía, en este caso nos dice que también va a ser una comunicación artificial de un órgano con la pared abdominal, realizada quirúrgicamente para suplir lo que es la vía natural de una excreción, puede ser urinaria o intestinal, cuando se haya interrumpido por cualquier causa. En este caso, podremos hablar de las patologías que va a presentar en este caso el paciente y que nos van a llevar a que al paciente se le realice lo que es un estoma. Estas debemos de tener en cuenta que van a ser temporales o permanentes. Esto lo va a definir el médico dependiendo, en este caso, la patología que esté presentando el paciente. Cuando son temporales, de igual forma, es importante educar al paciente o más que nada hacerle mención por todos los cuidados que debe de llevar y más aún si sabemos que van a ser permanentes. Por eso la importancia, o en este caso, a lo que nos vamos a enfocar en esta presentación. Sabemos que existen varios tipos de ostomías, lo que son respiratorias, digestivas y en este caso de urinarias. Nosotros nos vamos a basar especialmente a lo que son de eliminación y en este caso vamos a ver lo que son las colostomías, ileostomías y solo por mencionar serían urostomías. Debemos de tener en cuenta que también en las urostomías se pueden presentar lo que es una nefrostomía. Sin embargo, cuando se presentan este tipo de ostomías, el paciente debe de tener más que nada el conocimiento de saber qué es lo que le van a realizar, porque, por ejemplo, a veces el paciente está presentando lo que es una ileostomía, menciona que es una ileostomía cuando en sí es una colostomía, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los cuidados integrales de enfermería para el paciente ostomizado? Aquí es cuando nosotros vamos a tomar nuestro papel, en ese caso como enfermería. ¿Cuáles van a ser los puntos importantes? Aquí el marcaje quirúrgico es un punto muy importante que, sin embargo, debemos de tener en cuenta que hasta ahorita en México, así como tal, no está destinado a que se realice por medio del personal, en este caso de enfermería, o el personal capacitado. ¿Por qué hago mención en esto? Porque, por ejemplo, en España sabemos que existen asociaciones o en este caso hospitales en donde el marcaje quirúrgico lo realiza el personal de salud especializado. ¿Cuál va a ser el marcaje quirúrgico? Lo que nosotros llamamos el triángulo. Aquí en la parte donde está mi clusor, la flechita, les puse una imagen, por ejemplo, en donde les estoy refiriendo en el punto rojo, es donde va a estar el estoma. Ahora, por ejemplo, el personal de salud, en este caso capacitado, viéndolo desde el punto de vista este, en, en España o, por ejemplo, lo que es Canadá o Estados Unidos, que sabemos que ahí sí llevan a cabo todo esto, teniendo en cuenta, menos de que no sea una urgencia, no pasa por en este caso, por ese servicio que sería el marcaje quirúrgico realizado por el personal de salud capacitado. ¿Cuál va a ser la importancia de cuando yo realice el marcaje quirúrgico? Debo de tomar en cuenta, en este caso, al paciente, desde si el paciente,
estado podría ser si el paciente es muy delgado, si el paciente ha tenido cirugías anteriores, si el paciente es un poco obeso, si el paciente ha tenido cirugías previas. En ese sitio, cuando yo realice ese marcaje que voy a tomar en cuenta desde el ombligo, aquí si nos damos cuenta, a lo que es el cuadrante inferior derecho o izquierdo, pero también desde lo que es la pubis. Aquí más o menos en el dibujo les pongo la imagen de cómo sería ese marcaje quirúrgico. Ahora, un punto muy importante, el marcaje quirúrgico cuando se realiza también tiene que tener, el paciente tiene que estar posicionado. ¿Cómo va a ser que no solamente se lo voy a realizar, por ejemplo, cuando hay una urgencia o el médico va a realizar lo que es una estoma, todos sabemos que el paciente está en decúbito dorsal. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que a veces nunca tomamos en cuenta si el estómago va a quedar en lo que es la cintura o en algún pliegue porque mi paciente tenga un poquito de obesidad o el paciente haya tenido, no sé, a lo mejor previa cirugía o alguna cicatriz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros o deberíamos más que nada porque no se realiza así como tal? Y por eso la importancia del marcaje quirúrgico. Deberíamos de el paciente acostarlo, sentarlo y hacer que el paciente se agache un poco para ver en qué, cuando el paciente realice esos tipos de movimientos, no afecte en la zona donde se va a realizar el estoma. ¿Por qué? Porque si mi estoma queda en un pliegue, sabemos que vamos a tener ahí un problema que nos va a perjudicar y que el paciente va a presentar lo que son algunos tipos de lesiones o algún otro, alguna otra patología, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de este marcaje quirúrgico, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer también? Vamos a fortalecer el apoyo psicológico. De igual forma, esto también debería de ser previo a la cirugía. Sin embargo, perdón. Sin embargo, sabemos que no lo hacemos. El simple hecho a veces de que le digamos al paciente que lo vamos a mandar con un psicólogo, lo toman como si el paciente estuviera mal, ¿no? O sea, psicológicamente. Sin embargo, no debería de ser así. Cuando nosotros deberíamos o tendríamos que hablar sobre lo del marcaje quirúrgico, también deberíamos como personal de salud fortalecer el apoyo psicológico. ¿En qué? Desde que el paciente va a tener un estoma, sabemos que si es una persona activa y joven, le va a perjudicar en varios aspectos. Aquí, como podemos ver, desde que van a hacer los hábitos alimenticios, ya no van a querer comer lo mismo. La actividad física también, si el paciente nada o realiza alguna actividad que haga ejercicios, corra, también luego ellos sienten que por el simple estoma o esa cirugía van a interrumpir todas esas actividades. Una actividad muy importante, lo que es la actividad sexual, y sin embargo, desde el personal médico hasta las compañeras enfermeras, desafortunadamente no le damos importancia a esa actividad porque hay ocasiones en que el paciente lo operan de urgencia y nunca le hacen mención de que el hecho de que él le realicen esa cirugía y que el paciente vaya a presentar un estoma, no le comentan que eso no es un impedimento para que él pueda tener lo que son sus actividades sexuales. De hecho, tuve un caso cuando yo estuve en la clínica que ya el paciente tenía un año, era un señor y él me llegó a la clínica precisamente por presentar una lesión periostomal. El paciente tenía cáncer de colon y pues por lógica sabíamos que ese estoma iba a ser permanente. Posterior a eso, cuando a mí me ingresa el paciente, ya después de dar pues más que nada, apoyo al paciente psicológico y también hacer en este caso lo que es una historia clínica, salió a relucir que el paciente me preguntó que hasta cuándo él o si ya nunca iba a poder tener relaciones sexuales con su pareja y yo le preguntaba que por qué, si desde cuándo le habían hecho la intervención y ya iba a ser el año y dice que es que nunca el médico ni la enfermera que cuando él estuvo hospitalizado le dijeron que él podía tener relaciones sexuales. Entonces creo que ese sí es un punto que no deberíamos de dejar pasar y más que nada en personas que sabemos que son de edad media.
La vestimenta también es un punto muy importante. Hay pacientes que el hecho de que ya tienen presentando un estoma, por ejemplo, la ropa, si antes utilizaban ropa ajustada, ya no quieren utilizar. Tener en cuenta que su autoestima también tiene afectarles un poco, porque piensan que ya no van a poder utilizar esa ropa que antes les gustaba mucho. Sin embargo, si nosotros orientamos bien a esas personas y les hacemos hincapié de los riesgos que puede en este caso ella presentar si tiene una ropa ajustada, o por ejemplo, hay ocasiones en que yo les decía a mis pacientes, si quieren comer algún alimento que saben que, por ejemplo, ahí les puse una imagen en donde te dice, por ejemplo, cuáles son los alimentos que van a hacer cuando salgan esas evacuaciones, o en este caso el fluente va a ser líquido o espeso. Eso es importante que nosotros les hagamos saber a ellos. ¿Para qué? Para que de una forma u otra ellos sepan que si van a salir, si les va a favorecer o no les va a favorecer. Ahora, otro punto importante también, cuando ellos tienden en este caso, por ejemplo, si tienen una colostomía, para empezar, debemos de explicarles que va a ser, por ejemplo, una colostomía sabemos que puede ser ascendente, transversa o descendente. Entonces, cuando es descendente, sabemos que las heces ya van a estar formadas. Ahora, si sabemos que el paciente tiene una ileostomía, sabemos que el fluente va a ser más líquido. Ahora, cuando el fluente es más líquido, por lógica, sabemos que si el paciente va a ingerir alimentos, no va a pasar demasiado tiempo para que el paciente inmediatamente salga ese fluente, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es de educarlos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mi paciente tiene una ileostomía, ahorita el paciente refiere que tiene, vamos a imaginar ahorita que con estas fiestas navideñas, decían, Susi, voy a salir, por ejemplo, pero tengo que ir a trabajar y pues tengo que ir a comer con las amistades o alguna otra situación. Yo les decía a ellos, le digo, tengan en cuenta, siempre importante traer de reserva una bolsita. Y por ejemplo, aquí, si ellas van a tener algunas actividades, o por ejemplo, si va a salir con la pareja, yo le decía que traten de tener sus actividades y a lo último dejen lo que es en este caso la alimentación, o la cena. ¿Por qué? Porque sabemos que si es una ileostomía, inmediatamente van a salir lo que son los fluentes. Ahora, más adelante les voy a hacer, les puse ahí una imagen que hay dispositivos que por lógica no los tenemos ahorita aquí en México, pero ojalá algún día lleguen aquí, que sería fenomenal. Pero bueno, podemos también utilizar otros que tenemos y que también nos pueden ayudar de mucho. El manejo y cuidado del estoma. Cuando nosotros hablamos del manejo del estoma y el sistema colector, es algo que a veces pasamos desapercibido y que no le damos demasiada importancia. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, cuando vemos lo que es una bolsa de colostomía, nos dejamos guiar por lo que es esa línea punteada que tiene el sistema colector, y decimos, mi paciente tiene un estoma. ¿Y qué es lo que hacemos? Y hay veces que yo lo veía cuando estaba en la clínica, iba al hospital, la compañera iba a colocar el sistema colector y ya lo llevaba recortado. O sea, llevaba la bolsita y llevaba donde iba a colocar el dispositivo que iba a retirar, y previamente ya iba recortado ese dispositivo, la bolsita, ya que en el hospital tenemos solamente de una pieza. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que nosotros estamos orillando, en este caso estamos provocando lesionar al paciente porque no tomamos o no le damos la importancia a ese estoma. ¿Cómo no le doy la importancia? Desde el hecho de que yo estoy recortando mi dispositivo al margen de cómo está la línea punteada, cuando ni siquiera he observado a mi paciente en dónde tiene ubicado ese estoma, si es una ileostomía, si es una colostomía, o en este caso, si el estoma, bueno, todos podemos observar que los estomas no todos son iguales. Todos quisiéramos que los estomas fueran redonditos, bonitos, rosaditos o rojitos, y sin embargo sabemos que no. Hay estomas que son demasiado grandes, por ejemplo, desde empezar,
que lo que es una ileostomía, el estómago va a ser más pequeño. Si vemos que es una colostomía, por lógica, el estómago va a ser más grande porque estamos hablando de intestino grueso. Pero ¿qué pasa aquí? Que si yo no observo que si mi estómago es circulado o es ovalado, pues es donde yo voy a empezar desde ahí a prevenir el cuidado de la piel periostomal. ¿Por qué? Porque si mi estómago es de forma ovalada, yo tengo que hacer ese recortar ese sistema de forma ovalada. ¿Para qué? Para que todo el fluente que esté saliendo de mi bolsa caiga directamente a esa base. Sin embargo, si el estómago es de forma ovalada y lo hago de forma circular, veríamos que va a haber zonas de la piel que van a quedar a la intemperie y es donde el fluente va a tocar la piel y van a empezar las complicaciones, en este caso de la piel periostomal, ¿sí? ¿Cuál va a ser el manejo que le vamos a dar a nuestro estómago? Debemos de hacer, cada vez que vayamos a realizar la limpieza de mi estómago, lo ideal sería, por ejemplo, que lo hagamos con una agua templada. Si voy a limpiar el estómago, yo le sugiero a los pacientes, por ejemplo, que veamos en este caso la edad de mi paciente. Si es una persona adulta, debemos de tener mucho cuidado, al igual que un paciente neonato. Utilizan a veces lo que son gasas y le están haciendo ahí fricción y ya cuando ven el paciente ya tiene la piel eritematosa y entonces desde ahí empezamos a tener complicaciones con el paciente o es el punto principal que lo va a orillar a que empiece a tener una complicación el paciente. Las señales de alarma, ¿cuáles van a ser? Ahorita les voy a mencionar las complicaciones que va a tener en este caso mi paciente al presentar el estómago, por ejemplo, con retracción del estómago. Aquí les puse unas imágenes, por ejemplo, donde vemos que el estómago está a nivel, por ejemplo, en la primera imagen, a nivel de lo que es la piel. Y en la segunda podemos observar que no tan solo el estómago está con esa retracción o ese hundimiento, sino también que no está adherida a la piel como en la primera imagen. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay retracción, pero al mismo tiempo en esta imagen podemos que hay retracción, pero también hay lo que nosotros llamamos separación mucocutánea. Esa separación mucocutánea puede presentarse por diversos factores. Uno de los principales o de los que yo tendía a presentar es cuando se forman infecciones en este caso del sitio quirúrgico o accesos. Hay ocasiones en que cuando pasa esto el estómago se retracta todavía un poco más y todo el fluente queda en cavidad y posterior ese fluente o en este caso las heces van a salir o tienen hasta conexión a lo que es la herida quirúrgica, ¿sí? Entonces, vamos a también a observar que el paciente puede presentar lo que es una estenosis. En este caso sabemos que va a ser el estrechamiento de la luz del estómago. Nos dice que va a ser por una mala cicatrización o en este caso una circulación sanguínea deficiente. Aquí, ¿cómo puede ser por una circulación deficiente? Hay ocasiones también, como les mencioné en la tabla, que hay alimentos que van a hacer que van a hacer que esas heces o ese fluente sea más espeso y el paciente también empieza a presentar lo que es estreñimiento. A veces cuando se presenta estreñimiento tienden a tener lo que es una estenosis. Cuando se presentan este tipo de padecimientos es muy importante porque vamos a ver la coloración del estómago. Por ejemplo, a mí luego me mandaban a pedir una interconsulta con un paciente, digamos, neonato, en donde iba yo y el estómago tenía un color cianótico, por decir, no exactamente necrosado, pero los cambios de coloración eran diferentes a un estómago en este caso normal, que sabemos que es rosadito o color rojito. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que a veces también por la manipulación que existe en la cirugía, el paciente, bueno, en este caso lo que es el intestino, la asa, al presentar o sufrir en este caso cambios,
tiende a padecer la circulación deficiente, o algunos vasitos, como sabemos que el intestino tiene irrigación, pues se presenta de esa forma, ¿sí? Como si nosotros nos diéramos un golpe. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que valorar, o en este caso saber por eso cuándo fue el día o cuándo se hizo ese procedimiento. A mí luego me referían que el procedimiento fue en el transcurso de la noche, yo iba en el transcurso de la mañana y veía esa coloración, y qué es lo que hacíamos, esperar unas horas o más que nada al siguiente día, y si veíamos, o en el transcurso del día yo les mencionaba que si veían esa coloración iba aumentando, en vez de ponerse de color rosado o rojito, en vez de disminuir, aumentaba, entonces sí tendrían que comunicar en este caso al médico para que el médico valorara, y ya posterior a eso, pues el médico decide si nuevamente el paciente tiene que ser intervenido, o a veces en este caso había que, por ejemplo, íbamos ya, bueno, iba yo al otro día y el neonato tenía ya el estómago rojito y pues con una mucosa, como todos sabemos, ¿no? Que tiene que estar húmeda. Entonces, eso es lo que también debemos de tener en cuenta. Ahora, cuando se presentan las estenosis, a veces también es precisamente, como les mencionaba, por las evacuaciones o por los alimentos que está ingiriendo el paciente, y hace que esas evacuaciones se hagan más duras, más espesas, o presente el estreñimiento. Ahí cuando se presentan ese tipo de estreñimientos, perdón, a veces también pueden escuchar que hacen irrigaciones en intestino. Sí se pueden realizar, pero siempre y cuando lo esté indicando el médico, posterior a que una revisión y el médico diga que esa estenosis mínima se está presentando porque hay una obstrucción, en este caso de las evacuaciones, por los alimentos que está ingiriendo el paciente. Y ya posterior, hay veces que también se tienden a hacer hasta con dilatadores, pero bueno, eso ya lo hace también lo que es el personal de salud, en este caso, capacitado, ¿sí? Posterior, las hernias periostomales sabemos que tienen un lugar en este caso, perdón, por lo que es el fallo de la pared abdominal. Aquí lo ideal o lo que recomendamos en este caso, que el paciente no debe de hacer muchos esfuerzos. ¿Por qué? Porque sabemos que ya hubo una manipulación en la pared abdominal y posterior puede presentarse lo que es una hernia. Al mismo tiempo también, al tener el paciente lo que son o realizar lo que son esfuerzos, no tan solo va a tener lo que es una hernia periostomal. A veces no pasa eso, pero a veces me llegaban los pacientes con lo que era un prolapso de intestino, o en este caso de estoma. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya el paciente vuelve a tener sus actividades, o le decimos que vaya a lo que es reposo, y el estómago vuelve a lo que es en este caso a su normalidad, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aquí les puse la definición, que es la protusión, en este caso excesiva, del asa de estomal. Y esta es la imagen, y así es como se presenta lo que es un prolapso de estoma, ¿sí? Posterior, uno muy importante, y creo que para mí es el número uno, en lo que yo tenía lo que eran mis interconsultas con los pacientes ostomizados, que es la lesión de la piel periostomal. Estas van a ser producidas, como sabemos, por contacto de heces, o en este caso también de orina, o posterior a lo que son los adhesivos, o como también luego les llaman, por traumatismo. Como podemos ver en la segunda imagen, es por una lesión periostomal, y podemos observar que es de un paciente neonatal. Aquí podemos observar cómo está la piel, y aquí inmediatamente vemos lo que es el cambio, ¿sí? De la lesión que está presentando, y pues por lógica aquí observamos lo que es el puente, y el paciente va a hacer o es una ileostomía en neonato, y aquí en la siguiente imagen es por traumatismo, o en este caso por adhesivos. Hasta se ve lo que es en este caso la base del dispositivo, si podemos observar, de forma circular, y es hasta donde está llegando, ¿sí? Para que evitar ese tipo de traumatismos, existen también lo que son dispositivos que nos pueden, o productos más que nada, perdón, que nos van a ayudar o nos van a favorecer para prevenir todo lo que son las lesiones periostomales. Sí, más adelante les puse ahí unas pequeñas imágenes para que sepan cómo o cuáles son algunos productos.
No estamos hablando exactamente de lo que son urostomías o nefrostomías, pero quise poner aquí lo que son complicaciones en este caso, y es la formación de cristales. Sabemos que esa no se va a dar en lo que es en una ileostomía o una colostomía, pero yo la quise poner porque nos dice que la formación de los cristales es una complicación que se presenta mucho en los pacientes, en este caso de una nefrostomía. Y más que nada, yo tuve un paciente en la clínica y por eso fue que lo puse, porque a veces no tomamos en cuenta, o a veces no le damos la importancia que deberíamos de darle, el hecho de sentarnos tantito o darnos 5 minutos de nuestro tiempo a esos pacientes para explicarle la importancia de, si nosotros los educamos, cómo podemos ayudarlos, o el hecho de que nosotros los eduquemos, cómo podemos prevenir muchas complicaciones. Una en este caso, de esa paciente que tenía una nefrostomía, se la realizaron precisamente porque era una paciente con cáncer cervicouterino, por las radiaciones y algunas otras situaciones se complicó, a modo de que la paciente terminaron haciéndole una nefrostomía. Aquí la paciente, pues como todos sabemos, una nefrostomía es que va a ir directa lo que es, en este caso, la sonda va directo a lo que es el riñón. Cuando es una urostomía, va a ir directo de lo que es a lo que es los ureteros, o en este caso la vejiga. Pero bueno, ¿por qué menciono a ella? Porque la paciente, a pesar de que tenía en este caso las sondas, nunca le explicaban las compañeras cómo ella podría, ahora sí más que nada, cubrir esa piel, y la paciente sufría de esa lesión. Y lo peor de todo, que cuando son nefrostomías, sabemos que la sonda la colocan en la parte dorsal, ¿no? Lumbar, en la parte de atrás, y pues ella no, pues no se alcanzaba a ver, ¿no? Y luego cuando se forman esos cristales, créanme que yo vi a mi paciente y créanme que me partía el corazón de verla, porque precisamente ella llevaba también a su esposo a curación por el pie diabético, y ella en ese momento presentó lo que es un dolor en el riñón, ella me decía, y precisamente porque se tapó lo que fue su sonda. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hice yo rápidamente? Y hasta ella lo sabía, porque vi que se empezó pues en este caso, a referirme que tenía mucho dolor, y le dije que ha de tener obstruida lo que es en este caso la sonda. Y me dice, sí, efectivamente, Susi, cuando me está dando el dolor es porque se me obstruye, porque se tapa la sonda, ¿no? Entonces, yo le comentaba a ella, bueno, lo que hice en ese momento, agarrar solución, lo que hacemos es destaparlas con solución y pues una jeringa, pero más que nada, yo le vi cómo tenía su piel atrás, y me decía, ¿no? Que ella tenía así porque a veces, tenía lo que el desecho de la orina, o que a veces se le salía una fuga de orina, y tenía lastimada también lo que era su espalda. Entonces, a veces, son situaciones que nosotros pasamos así desapercibidos, y lo quise mencionar porque esa señora era una paciente oncológica. La paciente también tenía úlcera por presión, y la paciente también tenía lo que era una nefrostomía. Entonces, imagínense, la paciente refería también presentar una úlcera por presión, y precisamente por estar hospitalizada ahí en el hospital, ¿sí? Bueno, entonces, pasamos a la siguiente. Aquí, la técnica de crusting, va a ser que cuando nosotros, ¿cómo vamos a evitar que nos haga una lesión periostomal, el paciente? Nosotros sabemos que tenemos que limpiar la piel cada vez que vamos a realizar un sistema colector. Debemos de educar al paciente, y en este caso, primero se educa al paciente y al familiar. Pero un punto muy importante, yo siempre he dicho, tenemos que hacer que el paciente haga sus actividades por sí solo, que sea independiente. No siempre tiene que ser dependiente, porque a veces sabemos que el paciente pues estaba en situaciones en las que está solo, y por eso la importancia de educarlo. El hecho de cómo retirar un sistema colector y posterior
cómo colocarlo. Yo siempre les decía, cuando el paciente iba solo, que se posicionaran enfrente de un espejo. Eso les ayuda mucho para que ellos estén mirando y vean cómo ir cada paso para retirar y colocar ese dispositivo. A veces nosotros también adoptamos prácticas que no deberíamos. Por eso yo siempre le decía al paciente, cuando llegan a la clínica me llegaban con su caja de gasas estériles, guantes estériles, todo estéril, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ven que en el hospital la enfermera se calzaba guantes, la enfermera utiliza gasas estériles y ellos pues yo siempre digo que los pacientes son como los niños, todo lo que ven aprenden. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Yo siempre le decía al paciente o a mis compañeras, ustedes expliquen por qué se colocan un par de guantes, expliquen por qué utilizan pues una gasa que sin embargo no la deberían de utilizar. Yo siempre les decía a ellas, pídanle unas toallitas o pídanle, no sé, papel en este caso al familiar, si van a retirar una bolsa de colostomía y sabemos que tienen pues demasiada excremento o en este caso el fluente. ¿Por qué? Porque yo les decía a ellos, yo prefiero que gasten en un protector cutáneo a que me gasten en una caja de gasas estériles, porque sabemos que para hacer ese tipo de procedimiento, pues sabemos que es un procedimiento que no tiene que ser de forma estéril. Entonces, ahí cuando van a realizar esa técnica, yo les decía que van a retirarla, existen protectores cutáneos al mismo tiempo que existen removedores de adhesivos, pero si mi paciente no tiene eso, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Tratar de ir desprendiendo el dispositivo, pero al mismo tiempo que hagamos ese desprendimiento del dispositivo, tenemos que decir que vayan sosteniendo, en este caso, o ir sujetando un poco lo que es su piel, para que no hagan de forma traumática o jalen el dispositivo y pase lo que veíamos anteriormente en la imagen, ¿sí? Van a ir retirando poco a poco. Hay veces que el paciente te dice, ¿le podemos colocar agua? Bueno, que le coloquen agua, pero sabemos que no le va a ayudar así de mucho, ¿no? Y más cuando sabemos también que las bolsas de colostomía o en el sistema colector no es de buenas condiciones, o sea, o no es que no sea de buenas condiciones, sino que a veces hay unas que son de mejor calidad que otras, ¿sí? Pero bueno, entonces, posterior a eso, cuando retiran toda esa barrera, a veces podemos observar si el paciente tiene la separación mucocutánea, si el paciente ya tiene una lesión periostomal, en este caso que veamos que tiene eritema o como el del neonato, ¿no? Que vemos que ya la primera capa de la piel ya no la está presentando. Entonces, cuando mi paciente presenta ese tipo de patología, ¿qué es lo que vamos a realizar? Lo que es la técnica de crusting. Y ahí en la imagen, si podemos observar, está el estoma y si podemos ver, se ve el estoma rojito, bonito, ¿verdad? Con una altura pues de 2 a 3 centímetros, que sería lo ideal. Y la piel, vemos que se ve roja, pero al mismo tiempo se ve como pálida, ¿no? De forma blanca. ¿Por qué? Porque ya se está colocando lo que es el polvito. Y yo les puse a grandes rasgos lo que es la técnica. Sabemos que vamos a limpiar, lo ideal sería no utilizar jabón y más si sabemos que ya hay una lesión. ¿Por qué? Porque a veces el paciente con el simple hecho de utilizar agua refiere ardor. Entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? Evitar lo que es el jabón. Tenemos que secar el área y de forma uniforme, no en forma circular, no hacer con fricción o cizallamiento, porque en vez de favorecer, vamos a perjudicar esa piel. Posterior a eso, ya que hayamos limpiado la piel, vamos a colocar lo que es el polvito. Existen varios tipos de polvo. En este caso, dependiendo del laboratorio, es el que ustedes pueden utilizar. Y ya posterior vamos a utilizar también un protector. A veces los artículos te refieren que puede ser un protector cutáneo, en este caso puede ser con hisopos, porque los hay en hisopos, puede ser en toallitas o en este caso puede ser en spray.
para mí sería más fácil en spray, pero bueno, eso también depende a cómo se acople el personal de salud o también lo que tenga en ese momento para realizar lo que es esa técnica. Se va a dejar el polvo y ya posterior, con una gasita vamos a quitar el excedente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque donde está la lesión es donde se va a adherir ese polvo y donde no haya lesión es donde el polvo se va a desprender inmediatamente, ¿sí? Se coloca en este caso el protector de forma uniforme en spray, y ya se deja secar unos segundos y nosotros es lo que tenemos que ir valorando, o en este caso vemos la corteza blanquecina que yo les mencionaba ahorita en la imagen. Posterior a eso, nos mencionan la técnica o cuál es la finalidad, que sigamos realizando ese procedimiento de 2 hasta 4 veces hasta lograr una corteza. ¿Qué quiere decir? Hasta que nosotros veamos o toquemos y no se sienta humedad, en este caso, en lo que es la piel lastimada o lesionada. Después ahí posterior, ya que se haya colocado el protector, el polvo y el protector, vamos a colocar lo que es la bolsita, ¿sí? En este caso, el dispositivo. ¿Cuántas veces vamos a repetir esta técnica o este procedimiento? Como ahí nos dice, este procedimiento se va a realizar o se va a dejar de realizar hasta que ya se haya curado lo que es la piel periostomal. Algo también importante. Luego me decían unas compañeras, pero si tengo el polvo y no tengo el protector es pues como las amigas, ¿no? Inseparables. El protector y el polvo. No puedes colocar el polvito sin colocar el protector cutáneo, porque si colocamos el polvo y queremos colocar la bolsa, por lógica no se va a adherir, ¿sí? Y ya el protector cutáneo, sin embargo, ese se puede colocar para prevenir cuando el paciente no tenga ninguna lesión periostomal, que sabemos que el paciente va a tener un estoma permanente que tiene la piel intacta, o un paciente neonato, por ejemplo, que tiene la piel intacta y que nosotros queremos prevenir que el paciente me vaya a presentar lo que es una lesión periostomal. Ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar mi protector cutáneo y posterior, ahora sí, voy a colocar mi dispositivo, ¿sí? Y posterior vamos a ver lo que son, en este caso, lo que yo les mencionaba, el sistema de evacuación de implante transcutáneo. Ese no lo tenemos en México, ¿verdad? Los tenemos pues en otros países. Pero más que nada, pues se los quise pues mostrar porque, o sea, que veamos a veces la importancia. Por ejemplo, yo siempre he dicho, y saco mucho a relucir, que los españoles, y como a veces ellos los mencionan, que los mexicanos estamos en pañales. Una vez así escuché decir un español, precisamente porque estamos así como que el personal de salud, a veces hablar de estomas o hablar de lo que son heridas no le dan tanta importancia como lo que son los allá en España. Ellos manejan lo que son muchos eh, formas en las que hacen visible la capacitación de tanto del personal como del familiar y del paciente, ¿sí? Ahí, como podemos observar, este dispositivo es un dispositivo de titanio, y aquí, por ejemplo, en la primera imagen, vemos que está colocado aquí en la aponeurosis y queda aquí en lo que es la piel, ¿sí? Aquí podemos observar que el dispositivo puede ser colocado solamente con lo que es pues la rosca, el taponcito, y posterior, cuando quiera el paciente colocar ya para la evacuación, colocan la base. En este caso vemos cómo la colocan, y posterior una bolsita recolectora para que el paciente pueda evacuar, ¿sí? Y así son las piezas por las que se conforma lo que es este dispositivo. Ya posterior a eso, vemos cómo puede quedar así ese dispositivo, ¿sí? Los sistemas colectores que tenemos aquí en México,
existen de varios laboratorios, como ya les había hecho mención. Podemos observar o sabemos que existen de una pieza, de dos piezas, existen, por ejemplo, bases convexas. La convexidad, por ejemplo, la tenemos que, algo muy importante, más que nada debemos de saber para qué, si una bolsa convexa, ¿para qué me va a servir? O sea, no es nada más decirle, cómprate esta bolsa y mira, esta la veo bonita porque tiene una convexidad y esta pues se ve plana y pues no tiene bonita forma. No, tenemos que ver, como ya les mencionaba, cómo está ese estoma, la forma que tiene mi estoma y la posición que tiene. Por ejemplo, la convexidad la vamos a utilizar en los pacientes que sabemos que se está retrayendo el estoma. ¿Para qué? Para que el paciente, al haber una convexidad y al mismo tiempo yo me voy a ayudar con mi accesorio del cinturón, voy a hacer que mi estoma, suba y no, no se siga retrayendo, ¿sí? Sin embargo, si yo mi estoma, desde el principio, que hay que tener en cuenta que de una semana a 15 días el estoma va a ser más grande, el estoma se va a ver un poquito más grande. Sabemos que pues la bolsa a lo mejor o la base tiende a utilizarse casi toda, lo que es la base del sistema colector, pero pasando de una semana a 15 días, el estoma va a ir disminuyendo tanto su tamaño como en este caso el grosor, ¿sí? Entonces yo es donde ahí voy a ir valorando posteriormente si mi paciente necesita una bolsa con convexidad o una bolsa plana. Lo ideal en este caso sería a veces bueno, a veces los hospitales utilizan solamente el sistema colector de una pieza, pero eso no es impedimento para, si mi paciente tiene un estoma y, no, y necesita convexidad, existen por eso los aros planos o convexos. ¿Para qué? Para que yo, en ese caso, nos tenemos que dar mañas o ideas, compañeros, para que hagamos una convexidad, en este caso a la bolsa, y podamos hacer la función que está haciendo esta bolsa, que a lo mejor mi paciente no tiene lo económico para adquirir un sistema de dos piezas con convexidad o una pieza con convexidad. Luego lo que hacía en este caso yo, si mi institución solamente tiene con una pieza, lo único que yo le decía a mi paciente que comprara los aros, ¿sí? Posterior existen estas sistemas colectores. Si observamos, no tienen para salida de fluente. Estas cuando las vamos a utilizar o se les recomienda a los pacientes, por ejemplo, cuando saben que van a tener una reunión y a veces el paciente está con la idea de que vaya a haber alguna fuga en el sistema y vaya pues a tener algún accidente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Les vuelvo a repetir, si el paciente tiene una colostomía, ¿qué le vamos a decir? O si tiene una ilostomía. Si tiene una ilostomía, pues por lógica le vamos a decir que no coma en tantas horas para que cuando coloque este sistema, el estómago no tenga fluente, salida en este caso, y la bolsita pues no exactamente intacta, ¿verdad? Porque sabemos que va a tener mucosidad, pero nos favorezca para que no se esté llenando el sistema colector. Aquí les puse una imagen, por ejemplo, de los pacientes con urostomías, así son los sistemas colectores, y ya posterior, esta que está aquí en la esquina, vemos que es de dos piezas, ¿sí? Esta es plana, pero pues bueno, aquí como les comentaba, también existen con convexidad. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Cuando hablamos de estomas, a veces como que les vuelvo a repetir, así como que no nos gusta, y más que nada, pues sabemos que vamos a estar manipulando lo que son heces. Y a veces decimos, ay, es que no hay que recomendarle, por ejemplo, a los pacientes. Y yo siempre le decía a mis compañeras, cuando son estomas, hay en cantidad o inmensidad de material y productos que pueden favorecer o ayudarnos, en este caso, a los pacientes para prevenir lo que son muchas lesiones o padecimientos, desde lo que son los aros, los removedores cutáneos, los protectores cutáneos, los polvos, las pastas. Existen también, por ejemplo, para este tipo de bolsitas o estas cuando los pacientes tienen ileostomías, hasta yo les decía a ellos, los famosos diamonds, que son como si fueran unas perlitas, que yo siento que
es como lo que trae el pañal desechable que cuando tiene pues líquido se hace gelatinoso, ¿no? Así también todo eso maneja lo que son los productos de ostomías. También un tip que yo luego le daba a mis pacientes, cuando tienen una lesión periostomal y luego a veces el sistema se adhiere mucho, luego pasaba que me decía mi paciente, es que me quitó si me puse el sistema colector de la institución porque pues no pude comprar el que yo compro, ¿no? Dice, pero ¿qué crees? Me retiré el dispositivo y cuando retiro, dice, se quedan unos pedacitos de lo que es la base, en este caso del sistema, adheridos a la piel. Entonces, yo le comentaba al paciente, si no tiene removedor cutáneo, yo siempre les digo, o no tiene el recurso para tener tanto removedor como protector, yo siempre les decía, les sugiero que tengan el protector cutáneo, porque el protector cutáneo te va a ayudar va a formar en lo que es la piel periostomal una película, que es la que te va a estar impidiendo que tenga el contacto, lo que es la base del sistema colector, que todos sabemos que es que debemos de saber que es hidrocoloide, pero el hidrocoloide va a variar dependiendo las características, porque a veces van a ver que unas bases son más oscuras, otras van a ser más claras, pero bueno, eso depende del material con el que se está elaborando ese hidrocoloide. Pero bueno, en eso no nos vamos a meter. ¿Qué es lo que yo les comentaba a ellos? Compren un protector cutáneo y ese protector cutáneo les va a servir para proteger la piel y al mismo tiempo ese protector cutáneo, compañeros, también les va a servir como removedor de adhesivo. Ese removedor de adhesivo, lo colocas y te ayuda a proteger, pero cuando vas a retirar, lo colocas, inmediatamente se desprende. Es lo que en este caso yo eran los tips que yo les daba a mis pacientes. Y por ejemplo, también otro tip, en este caso, cuando era un paciente de neonato, a ver si tengo aquí. Ah, no, ya no tengo la imagen. Bueno, quería aquí ver dónde está. Ah, por ejemplo, aquí miren, cuando los pacientes de neonatos presentan este tipo de lesiones, yo les comentaba a las compañeras, en nuestro hospital, por ejemplo, bueno, creo que en todos los hospitales debe de haber lo que son bolsitas de ego, que son para niña o para niño. Entonces, si no contamos con lo que son sistemas colectores para neonatos, yo les decía que compraran lo que es un hidrocoloide, ya que la base de un sistema colector es hidrocoloide. Entonces, que compraran un hidrocoloide TIN, que es el delgado, y hiciéramos la técnica de crusting y posterior se coloca el hidrocoloide. Le damos la forma, en este caso se la pueden dar circular o como ustedes pues se adapten. Yo siempre les daba la forma circular a ese hidrocoloide y en medio, en donde es el puente, colocaba un pedacito de hidrocoloide también. Ahora, si alguien de ustedes a lo mejor ya ha comprado un sistema colector para neonatos, sabemos que la base del hidrocoloide viene en forma de circulito y posterior la bolsita pues es una bolsa pues de plástico, plastificada. Sin embargo, esa bolsa trae un adhesivo, que ese adhesivo va a ir directo. Primero se coloca el hidrocoloide y encima del hidrocoloide se va a colocar esa bolsita. Entonces, era lo que yo les comentaba en este caso a los familiares. Compren un hidrocoloide y te va a salir más económico que compraras una bolsa y en este caso me apoyaba de mi institución y utilizaba yo lo que eran las bolsitas de ego. Se coloca la técnica de crusting, se colocaba el hidrocoloide y posterior colocaba lo que era la bolsa de ego. Y así era como yo ayudaba a mis pacientes de neonatos. Y bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, y pues los dejo con ese pensamiento.